Bendiciones, mis amados. Siempre voy a estar llevando estas cápsulas con el tema principios de la paternidad. Comenzamos hablándole de algo muy importante. Cuando el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 14, comienza a dar unos detalles de unos principios de paternidad. Comienza haciendo una comparación entre ayos y padres. Ayos es la palabra que significa tutores y padre es la palabra que significa fuente. Es decir, Pablo estaba diciendo que hay hombres en esta tierra que solamente serán tutores, gente que solamente van a llevar a las personas hasta un tope, hasta una dimensión, pero hay otros llamados padres que no son muchos, los cuales van a dimensionar a los hijos. Referencia a esto, si vamos al Antiguo Testamento, usted va a ver en la historia, cuando Lot es aprisionado por aquellos guerreros, usted ve que Abraham, para salir a la batalla, dice la palabra que salió con 318 nacidos sin casa, hijos que tenía Abraham. Abraham entendía y comprendía el poder que tienen los hijos. Y como él entendía el poder que tienen los hijos, él salió con 318. Teológicamente, Abraham tenía alrededor de 1000 hombres que podía salir con ellos, pero él entendía que con solamente 318 era suficiente. ¿Por qué? Porque Abraham conocía este principio como siendo el primer padre de nosotros en la tierra. Él conocía el principio que llevaba a cabo de lo que daba un hijo. Hay veces que nosotros salimos a la batalla con cualquier persona, pero a veces nosotros tenemos que aprender a saber y comprender que tenemos que salir a la batalla con hijos. Y esto es muy importante. Por eso yo quiero hablarte hoy de lo que son ayos y lo que son padres. Padres te llevan a la estatura. Hijos que crecen en la mano de padres, y aquellos que no tienen aquella misma visión son ayos. Entonces es muy importante saber que Pablo está diciendo esto aquí y que Pablo demostró que no era un ayo. Es decir, que no era simplemente un tutor, sino que dimensionaba a sus hijos. Esto usted lo puede ver en 1 de Timoteo, capítulo 1:1, dice, y a mi hijo verdadero en el Señor. Pablo le estaba diciendo a Timoteo, hijo verdadero, en la primera carta que le manda en Timoteo. Luego en la segunda carta de Timoteo, entonces le dice otra vez en el 1:1, amado hijo en el Señor. Es decir, que en la primera carta le dice verdadero hijo, en la segunda carta le llama amado hijo. Pero en la carta con la que comenzamos hablando, a 1 Corintios 4:14, en el versículo 17, dice que Pablo recomienda a Timoteo y le dice, mi amado hijo y fiel en el Señor. Es decir, en la primera carta de Timoteo lo llama como verdadero, la segunda carta de Timoteo lo llama amado, y ahora en 1 Corintios capítulo 4, versículo 17 le está llamando amado y fiel en el Señor. Tenemos 3 dimensiones en las cuales Pablo hasta ahora estaba trabajando con su hijo Timoteo. Lo estaba trabajando como un hijo verdadero, como un hijo amado y ahora como un hijo fiel. Tenemos allí 3 dimensiones que da un padre. Pero antes de llamarle así a Timoteo, cuando usted va a en Hechos capítulo 16, usted se va a encontrar algo sorpresivo. Y es que Timoteo aparece siendo un creyente. Y Pablo lo toma siendo un creyente. Pero antes de ser un creyente, Timoteo era simplemente un discípulo o seguidor de la palabra. Pero antes de eso fue multitudes. Vamos a tener en nuestras iglesias siempre varios tipos de personas. La persona que vamos a tener, número 1, son multitudes, gente que solamente estarán con nosotros en la casa y en la iglesia, detrás de los panes y los peces, detrás de lo que podemos darles, detrás de lo que podemos enseñarles y detrás de lo que podemos impartirles, sanidad, milagros, y estas personas no se van a comprometer con nosotros. Luego usted va a tener algo que se llaman los creyentes, gente que son más cercanas a usted, son gente que se comprometen un poquito más, pero también son personas que en cualquier momento se nos van y no podemos contar con ellos. Luego vamos a tener algo llamado discípulos, que van a estar cerca, mucho más cerca. Los discípulos muchas veces ocuparán posiciones nuestras dentro de nuestro liderazgo, de nuestras posiciones, y como discípulos, en el momento de dificultad, en el momento de aprieto, no vamos a poder contar con ellos, porque aún Jesús, el Hijo de Dios, durando 3 años y medio con ellos aquí en la tierra, no pudo en el final tenerlos con él, concentrarlos, sino que al final, en el momento difícil de la crucifixión de su Señor Jesucristo, todos los abandonaron y todos salieron corriendo. Esto es tipología de que los discípulos están con nosotros hasta un final, pero en el punto de quiebre pueden fácilmente
abandonarnos y dejarnos solos. Pero entonces hay una cuarta dimensión que son los hijos. Y estos hijos se dividen en tres. Hay hijos, pero que no todos los hijos son verdaderos, no todos los hijos son amados y no todos los hijos son fieles en el Señor. Fíjese que los hijos se dimensionan en estos tres ámbitos, pero luego que un hijo llega a ser verdadero, un hijo llega a ser amado y un hijo llega a la estatura de ser fiel en el Señor, entonces va a alcanzar lo que próximo que le toca es la primogenitura. Y en esto de la primogenitura está lo que se llama la herencia y está lo que se llama el legado. La herencia es lo que todo el mundo va a heredar por ser hijo de un hombre de Dios. Pero el legado es algo que el padre va a asignar a un hijo. Es decir, que nunca va a ser lo mismo la herencia que el legado. Aquel que tiene legado tiene también herencia, pero el que tiene herencia no solamente va a tener, solamente se va a quedar en herencia. Es decir, vuelvo y te repito, el que tiene herencia ya la tiene, pero el que tiene legado tiene